En la primera lectura y el Evangelio nos habla del pan. Bíblicamente, el pan significa la vida, aquello que necesita uno para vivir. Son todos los dones de Dios que recibimos. Y bueno, está ahí este Dios presente ante la multitud, que no es indiferente de sus necesidades. Podríamos decir de sus problemas, de sus conflictos, a veces de sus frustraciones, pero también de sus deseos, de sus aspiraciones. Y así hay palabras significativas en este Evangelio y en la primera lectura especialmente, pues como en Marcos semanas pasadas hemos estado reflexionando, ahora entramos al Evangelio de Juan, como un paréntesis, se nos presenta una larga catequesis eucarística, o sea, sobre la Eucaristía también. Pero en ese contexto está el mar, que es el mundo en el que se mueve Jesús, la Iglesia, nosotros, ese contexto adverso, furioso, como hemos reflexionado semanas pasadas, pero al mismo tiempo está el tema de la montaña. La montaña es el lugar de la manifestación de Dios, entonces la presencia intensa de Dios con su pueblo, pero además nos pone en contexto el Evangelio, pues, que estaba cerca de la Pascua. Entonces aquí hay un mensaje muy significativo, ¿no? Es como un paso, como semanas pasadas veníamos, de una orilla a otra orilla. Es la Pascua. Entonces que el Señor invita a asumir una nueva visión de la vida, tener nuevos criterios desde el Evangelio para enfrentar las situaciones de dificultades, de problemas, de necesidades, de hambre en el mundo. Entonces, claro, el lenguaje del Evangelio es muy rico en significado y por lo menos algo queremos que quede en nuestro corazón. Y en ese contexto, pues vemos que Jesús atravesó el mar de Galilea, atravesar el mar una vez más, ¿no? Que podemos decir es esa Pascua que tendrá lugar el paso de la muerte a la vida, pero recordando el Antiguo Testamento, si nos relaciona a la primera lectura, pues será ese paso de la esclavitud a la libertad. Y entonces Jesús invita a su pueblo a hacer este paso. Entonces está en este ejercicio, ¿no? Como semana pasada, ante la multitud Jesús no se enoja, tampoco muestra rechazo, sino simplemente atiende a sus necesidades. La semana pasada veíamos que había un pueblo que andaba como ovejas sin pastor, o sea, un pueblo sin pastor, sin aquel que cuida del rebaño, que los lleva por verdes praderas, como que desorientado, digamos así, ¿no? Ahora también Jesús se encuentra entre la multitud, pero la multitud es una multitud que le falta pan. Por supuesto, estaba Jesús, estaban los apóstoles, que muy bien sabían. Claro, también es un poco el sentido bíblico. Difícil que 5.000 personas hayan estado ahí. Claro, otro evangelista dirá 5.000 sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿qué significa? Que está con su familia hambrienta y sedienta de Dios, que deja todo. También se olvida de las provisiones, de los alimentos, porque sabe que su único alimento es Dios, es Jesús. Entonces está ahí. Y por eso Jesús es aquel que tiene esa mirada en el fondo del corazón. No se lo piden, no lo han pedido. Sin embargo, sabe que el pueblo tiene hambre. Es Jesús que se da cuenta. Es este Dios que no es indiferente del sufrimiento humano, que mira en el fondo de nuestro corazón y ve cuáles son nuestras necesidades,
nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y entonces está ahí. Jesús una vez más entra con su mirada en lo profundo de nuestro corazón. Y claro, sabemos, como dice San Francisco, pues que Dios nos conoce más que nosotros mismos, porque el ser humano es lo que es ante Dios y nada más, y por supuesto, entonces encuentra ahí en esa realidad de necesidad al pueblo. Claro, cuando habla de montaña, se va a sentar en la montaña es el lugar de la manifestación de Dios. Es decir, Dios se da a conocer en la persona de Jesús. Es el Dios providente, es el Dios que provee del alimento necesario para que el pueblo no perezca de hambre, sino que viva. Y el alimento es el medio de la vida, y Dios nos da vida, y la vida nos viene de Dios, y eso es lo que no hay que olvidarnos. La vida nos viene de Dios a través de su Hijo Jesús, que bien lo expresará a través de la Eucaristía, que será Jesús mismo, pan partido para la vida del mundo, que ahí está, digamos así, el milagro, aunque algunos entendidos en la Biblia dirán, no se trata de milagro de multiplicación de los panes. Y nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque Dios toca el corazón de cada persona y quiere suscitar la respuesta ante esa situación de necesidad, de problema, de hambre. Eso es, y claro, entonces, por eso lanza la pregunta, ¿no? Que podría ser, como dice el evangelista, provocador. ¿De dónde? Y le dice a Felipe, ¿no? ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Podríamos decir, claro, una solución podría ser una solución económica, una solución, digamos así, mercantil. Es decir, proveer de tanto dinero para comprar tanto cuanto alimento necesita el mundo para que nadie tenga hambre y todos tengan el alimento necesario. Claro, eso, digamos así, está provocando, para decir que la respuesta ante la necesidad, ante el hambre en el mundo, no es tanto económico, porque en realidad existe el alimento. Lo que sí, ese alimento no está bien distribuido. Y Puebla, el documento del CELAM, pues dirá que hay tan pocos ricos, cada vez más ricos, y hay tantos pobres, cada vez más pobres. Hay una brecha ahí que es escandalosa, podríamos decir. Y entonces ahí la solución no pasa solamente por la economía, no pasa por el dinero, pasa por el corazón de cada persona. Y así, gradualmente, el Evangelio va dando esto, ¿no? Va dando la respuesta. Entonces Felipe hace un cálculo, podríamos decir, matemático. Claro, es necesaria la matemática. Necesario los ingenieros financieros, comerciales, etcétera, que puedan hacer cálculos para poder, digamos así, dar respuestas cuando el gobierno lo pide. Entonces estas son las recetas, estas son las cantidades, en fin, para proveer a las necesidades del pueblo. Y bueno, Felipe dice, 200 denarios no bastarían para dar de comer un pedacito a cada persona. Claro, 200 denarios, más o menos, en nuestros cálculos podemos hacer también matemáticas nosotros, serían como 200 salarios. Trabajar 200 días para que ese salario, comprar, con todo ese salario, comprar para poder proveer, digamos así, a solucionar el problema económicamente, claro, por medio del trabajo, pero claro, ese trabajo que tendrá que ser distribuido. Pero sí, no alcanza. Según los criterios de la economía, no alcanza. El dinero no es suficiente, porque tiene límite. ¿Y qué nos está diciendo de aquí de fondo el evangelista? ¿De dónde vendrá entonces la solución? Si no viene del dinero. Pues viene de Dios, por supuesto que sí, porque la gracia divina es abundante, sobreabundante, por encima de los cálculos humanos.
Eso no se trata simplemente de misericordia, o sea, de una justicia distributiva, sino que se trata ya ahí de cambiar el corazón y la mente de la persona. Y por eso gradualmente va a proponer la solución. Efectivamente, Andrés, hermano de Pedro, propone una respuesta. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados. E inmediatamente hace una interpretación. ¿Pero qué es esto para tanta gente? No es nada, no alcanza distribuir 5 panes entre 5.000. Claro, son números significativos, simbólicos. 5.000, hay pequeña relación, ¿verdad? Hay 2 pescados. 5 más 2 son 7. 7 significa plenitud, es decir, que completo, lo que Dios da es algo completo. Sin embargo, ahí, claro, con razón, Andrés dice, no es suficiente. Como que está proponiendo aquí, y por lo menos un poquito, podemos comer, por lo menos tú y nosotros los apóstoles aquí, y bueno, solucionamos nuestro problema, el resto que se arreglen. Un poco así, ¿no? Da a entender, pero no, Jesús dirá que no es tampoco, papsa, digamos por ahí. Sin embargo, sí, aquí está un mensaje importante. Claro, sabemos que los niños, cuando les damos de comer o su recreo, cuando tienen algo para comer, están de paseo, los primeros que se lo comen, lo que tienen, son los niños, ¿no ve? Es difícil que un niño guarde, entonces los mayores todavía pueden pasar bastante, vamos a tener hambre. Pero curiosamente un niño tiene aquí el alimento que lo tenía. Y bueno, ¿qué es lo que hace el niño? Es una cosa muy sencilla. Pone en las manos de Jesús. Es decir, es poco, es nada lo que podemos dar en la persona de este niño, estamos también nosotros. Entonces está queriendo cambiar el corazón Jesús. Entonces lo que se trata es de ser generosos, de ser solidarios. Lo que se trata es saber compartir lo poco que tenemos. Claro, ese poco que tenemos nos está pidiendo el Evangelio de poner en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Y una vez más, Jesús realizará, digamos, este milagro no de la nada. O sea, hay algo, esos son esos 5 panes y dos pescados, ¿no? Ese poco, esa nada somos nosotros, hermanos. Entonces, puestos en las manos de Dios, Dios transforma existencialmente al ser humano, su mente, su corazón, nos predispone para que seamos este signo de este Dios providente cuando sabemos compartir con generosidad y proveer el alimento que necesitan nuestros hermanos. Entonces ahí está la riqueza entonces de este significado. Pero claro, ¿qué es lo que hace Jesús? Una vez que lo toma en sus manos, y claro, antes está el tema de sentarse, ¿no? O sea, cuando repartimos alimento con motivo de la Navidad, en otras ocasiones, cuando hay campañas también contra el hambre, qué sé yo, normalmente si llega harto alimento, ¿qué es lo que hacemos? Eso sabemos. Hagan un poco de orden, pónganse en fila, hagan cola. Eso es lo más natural, ¿verdad? Pero tiene su significado. Jesús no hace que se pongan en fila y hagan cola, sino dice, siéntense como estamos nosotros ahora sentados, pónganse cómodos. Este es un banquete, está Jesús que se da como alimento. Entonces, nos toma en cuenta como a invitados, no como a mendigos, de pie, esperando, haciendo cola su turno. Estamos sentados. Ese es el gran privilegio. Es un banquete, entonces, que hace sentar en ese contexto de la Pascua, porque tiene lugar la Pascua, porque Jesús se hace presente y está invitándonos a hacer ese paso. Esa Pascua que celebramos en la Pascua de Resurrección es Pascua. Cada día tiene que haber ese cambio de esa realidad.
de egoísmo, de ambición, a un corazón nuevo, generoso, solidario, que sabe compartir según su capacidad, aunque sea poco. Entonces, y lo que Jesús hace, no da simplemente, digamos así, no hace una distribución matemática, sino ve cuánto necesita cada persona. Es decir, la medida es la necesidad de cada persona. Porque podría ser matemáticas, podemos hacer también nosotros. A ver, 5 panes y 2 pescados. Si lo hacemos, haciendo ejercicio matemático, ¿cuánto por ciento tocará? Sin embargo, no se trata, ya sabemos, de matemáticas, de economía, sino se trata de generosidad, de solidaridad. Entonces, y la medida, eso también es otro, ¿no? No es una mentalidad capitalista para acumular. La medida de lo que Dios da es según lo que uno necesita. Y entonces ahí nos pone realmente en un contexto, podríamos decir, de una nueva realidad. Y ese es el gran milagro que Dios quiere que se haga para que no haya hambre en el mundo. Entonces, de esa manera, vemos cómo va siguiendo el relato del Evangelio, todos dándoles a todos lo que quisieron, es decir, lo que necesitaban. Y a fin, después, estaban ya satisfechos, contentos, podríamos decir, con la barriga llena y el corazón contento. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no quiere que se desperdicie lo que sobra. Por eso manda, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo que de Dios hemos recibido no es para derrochar. Podríamos decir, tampoco es para acumular. Pero es una reserva lo que Dios nos da. Es una reserva, ¿por qué? Porque hambre existe hoy, hambre existe mañana, hambre existirá también después. Como podemos decir, en la juventud, la abundancia, pasan los años, la salud se deteriora, hay más necesidad, somos ancianos, tercera edad. Si no hemos proveído ese don que hemos recibido de Dios con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, pero si no hemos tenido esta previsión y hemos derrochado y hemos hecho que se desperdicie, ¿cuántas veces es un escándalo en el mundo, queridos hermanos, que se bota alimento en la basura? ¿Cuánto alimento se bota? Simplemente ha sobrado, o simplemente al comer sistemáticamente una parte lo sobra y al basurero. Y eso Dios no quiere, que se bote el alimento, porque en el mundo hay hambre. Hay personas que mueren de hambre y es un escándalo que se bote el alimento. Eso es también un criterio de la economía. En Italia veía yo cuando estaba estudiando y no entendía, ¿no? Había una protesta de parte de los que producían leche, los lecheros, y querían que el precio se ajuste, qué sé yo, y el mercado mantenía, no, tiene que ser eso, si no, aquí no va a tener resultado económico. ¿Qué hacían? Echaban la leche en los campos. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cuánta gente necesita? Echaban el alimento. Y así, entonces ocurre también en otros lados donde se echa algunas cosas, incluso en el mar. Alimento, estamos hablando de alimento. De todas maneras, entonces está ahí el otro de los criterios, queridos hermanos. Pensar también no solamente en el hoy, sino también en el mañana, esa provisión. Por lo tanto, claro, para que podamos pensar también que Dios provee, que Dios no nos deja abandonado. Y bueno, después de haber hecho este signo, como vemos aquí, la gente lo primero que pensaba, bueno, es este a quien necesitamos. Aquel que nos va a solucionar todos los problemas. De manera fácil va a ser milagro. Y entonces queremos proclamarlo rey, que gobierne, que tenga un poder temporal. Y entonces Jesús, claro, no busca protagonismo. Una vez más, los milagros no son, digamos así, para buscar primer lugar, ¿no? Sino simplemente provee a su necesidad de manera espontánea a Dios, al pueblo, y por eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Se retiró otra vez a la montaña, solo. Entonces no busca protagonismo.
Y así, entonces complementa esto, con esto terminamos en la primera lectura, lo que Eliseo hace, igual toma sus alimentos, era para él, sin embargo dice, dalo a la gente, y la gente lo reparte, comparte, y bueno, alcanza para todos de manera prodigiosa. Y pues ese pan, entonces aquí de lo que hemos hablado tanto en la segunda lectura, algunas cositas nos propone, ¿no? Entonces está ahí el tema de por ejemplo, de la humildad, de la mansedumbre, la paciencia, la capacidad de soportarse el uno al otro, pero además de eso, aquí habla importante ese pan de la paz, donde hay guerra, donde hay violencia, donde hay este espíritu beligerante de confrontación, ¿no? Entonces, y además está también detrás el tema de la unidad, cuando hay división, cuando hay polarización. Entonces ese es el pan, entonces ese es el Dios en quien creemos, y así nos une en nuestra fe, como dice la segunda lectura, creemos que es uno el Señor, una sola nuestra fe, un solo nuestro bautismo. Entonces, haciendo esta unidad es ese pan, ¿no?, de diferentes trigos, granos, que se hace pan partido, que es Jesús, que se reparte para dar alimento al mundo. Quiere también que nosotros seamos pan, alimento para nuestros hermanos. Por eso, nuestro pueblo sencillo, cuando le invitamos un pan en el campo, le da un beso al pan, porque sabe que es un bien que recibe de Dios, por mucho que le da a alguien. Entonces, agradecido. Que seamos así agradecidos con Dios, hermanos, que no derrochemos, pero al mismo tiempo que seamos generosos, que seamos solidarios, y así no habrá hambre en el mundo. Porque sí, como lo hacemos nosotros los primeros domingos de cada mes, con una limosna un poquito más significativa, para proveer al comedor Tabor, al comedor San Martín, al hogar Betania, el Tabor, nuestros ancianos, ancianas, niños, niñas que tienen necesidad. Entonces es este el milagro que Dios hace por medio de su iglesia, también ahora saciando el hambre de tantos que sufren hambre y necesidad en el mundo.